Muy queridos padres y hermanos todos en Jesús, nuestro Rey, buen pastor, en este cuarto domingo de Pascua en el que la Iglesia recuerda, conmemora esta imagen tan hermosa de Jesucristo como buen pastor y reza por las vocaciones. Está unida en oración en toda la Iglesia por las vocaciones para que muchas personas se dispongan a escuchar esa voz, esos silbidos amorosos de Jesús que nos sigue llamando para trabajar en su reino. Este icono de Jesús, buen pastor, es muy querido para la Iglesia desde los primeros siglos. Ya en las catacumbas de los primeros cristianos se encuentran imágenes de Jesús cargando al hombro la ovejita como buen pastor. En esta imagen siempre la Iglesia ha visto representadas las relaciones que tienen que haber entre Jesucristo y su rebaño, esos vínculos de amor, de conocimiento recíproco entre Jesús y el alma. Es un conocimiento no puramente intelectual, sino es compenetrarse con la otra persona plenamente, ¿no? Un conocimiento profundo que cambia la vida. Conocer al buen pastor y ser conocidos de él, o sea, muestra un nuevo modo de concebir la vida. ¿Sí? Jesús es el que guía nuestros pasos como buen pastor, el que nos conduce hasta los pastos eternos, hasta el cielo. Jesús aparece aquí como el jefe, como el guía, como el rey. Sabemos que esta imagen de Jesús, buen pastor, tiene mucho que ver con todos aquellos que tienen autoridad. Ya en el Antiguo Testamento se le decía pastores a los reyes, a los jefes del pueblo, también a los que tenían autoridad religiosa, eran pastores de su pueblo. Muy bien, entonces nosotros podemos descubrir en esta imagen preciosa, tan bien desarrollada en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, cómo tenemos que desempeñarnos también nosotros como pastores. Todos, de distintas maneras, tenemos alguna responsabilidad, alguna autoridad, algún vínculo sobre nuestros hermanos. Y entonces también tenemos que aprender a ser buenos pastores. Cabe particularmente, por supuesto, para aquellos que son llamados personalmente por Jesús para prolongar su presencia en la iglesia, ¿sí? Como son los sacerdotes, las personas consagradas. Pero todos podemos sacar grandes lecciones. Aquí dice que al pastor lo contemplan, lo escuchan, lo siguen. Lo ven lo que hace, ven que Él es puerta, dice el Evangelio, ¿no? La imagen de la puerta es una imagen también muy fuerte. Yo soy la puerta del redil. En el redil materialmente no había puerta, pero sí el pastor hacía las veces de puerta. Se echaba en el piso, ¿sí?, para cuidar la entrada y la salida del redil. O sea, era una actitud humilde, sacrificada, en función de que las ovejas estén bien cuidadas, estén resguardadas de cualquier peligro. Por eso las ovejas se sienten cuidadas, se saben protegidas por el pastor, lo ven que está ahí, lo contemplan, lo escuchan sus silbidos, reconocen, no siguen la voz de cualquiera, dice Jesús, sino la de su propio pastor. Distinguen entre un pastor y entre un ladrón, un asaltante, como también menciona el Evangelio. Lo escuchan, lo contemplan, lo siguen, van detrás de él. Él va adelante marcando el paso, marcando
el camino, el rumbo. Todas estas imágenes tan hermosas, contemplación, escucha, seguimiento, tienen que ver con un programa de vida para los cristianos. Por eso es tan querida esta imagen del buen pastor. También nosotros tenemos que contemplar a Jesús, mirar cómo Él se muestra en el Evangelio, los detalles, el modo de reaccionar, el modo de vivir, el modo de tratar a las personas, el modo de enseñar, el modo de sufrir, el modo de gobernar, el modo de morir que tiene el buen pastor cuando da la vida. Esa contemplación nos tiene que llevar a nosotros a hacer vida cada gesto de Jesús, cada modo que Él ha tenido de manifestarse en su vida terrena, escuchar su palabra. Esos silbidos amorosos del buen pastor tienen que ver también con la fe. La fe viene por el oído. O sea, ese buen pastor es también la verdad. Nos enseña la verdad, nos dice la verdad. Yo escucho su palabra de verdad y tiene que entrar por el oído, pasar por la inteligencia, por el corazón, transformarme interiormente y también exteriormente para convertirme en un instrumento suyo y seguir sus pasos, no ir por otro camino que no sea el señalado por el buen pastor. Hay muchos caminos alternativos, hay muchas maneras de seguir la vida que no son las enseñadas por el buen pastor. Hay caminos aparentemente más fáciles, más cómodos, más rápidos, y Jesús nos enseña el camino de la sencillez, el camino de la obediencia, el camino de la pobreza, el camino de la entrega, de dar la vida, ¿no? De morir para que otros tengan vida. San Pedro, en la carta que hemos escuchado, en la segunda lectura, dice precisamente esto, ¿no? Él allí está hablando con toda la autoridad del vicario de Cristo, dice: gracias a sus llagas ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Jesús, el buen pastor, da la vida, tiene ese modo de ejercer la autoridad, ¿sí? Nos infunde autoridad contemplar sus llagas, nos infunde respeto, nos infunde reverencia, sumisión, ver la autoridad moral del que está dando la vida. Por eso Jesús nos enseña a ejercer la autoridad a todos, ¿no? Ver la vida entregada, la vida sacrificada, lo que le hemos costado a Jesús, y está ahí como en trofeos, en esas llagas glorificadas, como apareció después de resucitado. Eso nos lleva a nosotros a seguir sus pasos, ¿sí? Jesús ha pagado un precio muy grande por rescatarnos. Estábamos perdidos, como ovejas descarriadas, y el Señor nos volvió al redil, pero pagando el precio de su muerte en cruz. Por eso la autoridad de Jesús está fundada también en su sacrificio. O sea, tiene esos derechos de conquista porque nos ha redimido con su sangre preciosa. Entonces, bien, ¿quién otro ha dado la vida por nosotros? Su palabra tiene autoridad, sus enseñanzas tienen autoridad, porque Él murió y resucitó por nosotros. Si Jesús no hubiera muerto y resucitado, sería un maestro más, pero Él es el maestro. Dice: yo soy el pastor, el único, indicando eso, ¿no? Fíjense que allí Jesús muestra como una suerte de divina intolerancia. No acepta otros pastores, no acepta otros caminos alternativos, tiene la pretensión de ser el único.
Es una pretensión divina, o sea, que causaba escándalo a los judíos sin fe que lo escuchaban, ¿no? Dice, pero ¿quién se cree este? ¿No? ¿Cómo puede ser que él esté hablando así con tanta autoridad? Bueno, es la autoridad divina del buen pastor que ha dado la vida por nosotros. Entonces, cuando Jesús nos habla con tanta autoridad, tenemos que desengañarnos de tantas propuestas así que andan pululando por el ambiente, ¿no? Para llevar otra vida, otro modo de vida, una vida así movida por los intereses egoístas, por lo más fácil, lo más cómodo, o incluso por las ideologías que están como metiéndose en las vidas de tantos jóvenes. Pienso ahora particularmente cuántos jóvenes muy buenos que uno ha conocido de pequeños y que de pronto han terminado, o sea, el colegio secundario, han ido a la universidad y perdieron la fe. Escucharon otras voces de otros pseudo pastores, ¿no? O sea, de los ideólogos de turno que prometen una vida muy fácil, como ahora estamos escuchando por ahí por los medios. Bueno, al final podemos concebir una vida sin Dios, ya que no hay culto público, está visto que, según los criterios del mundo, se puede seguir adelante sin Dios. No. O sea, eso es algo perverso, perverso. Nosotros tenemos que seguir la voz del buen pastor que nos da vida en abundancia. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No cualquier clase de vida, no una vida vegetativa, una vida así puramente sensible, siguiendo los propios instintos, las pasiones desordenadas, sino la vida plena. Jesús quiere que tengamos una vida plena. Y esa vida plena requiere escucharlo, contemplarlo, seguirlo, dejar otros caminos, dejar de escuchar otras voces para preferirlo a Él por encima de todo. Es el buen pastor con mayúscula. Entonces, escuchémoslo, sigámoslo, que su palabra resuene cada vez con más fuerza a través de la oración, a través de la recepción de los sacramentos. Su vida divina se va desarrollando en nuestro corazón cuando le dejamos espacio a Él, le dejamos obrar, nos disponemos para escucharlo y para recibir esa vida divina. Finalmente, quisiera recordar una vez más la intención de la Iglesia para este día, que reza por los pastores y por los futuros pastores, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Sabemos que el buen pastor sigue llamando, sigue cautivando los corazones de hombres y mujeres para que lo sigan más de cerca en una vida de pobreza, de castidad, de obediencia. Pero también sabemos que hoy en día se hace más difícil escuchar a Dios, más difícil escuchar la voz del buen pastor, porque vivimos inmersos en muchos ruidos, en mucho desorden, aún en estos días de cuarentena, donde podríamos estar quizá más recogidos en nuestras casas, pero a veces también uno se distrae, se aturde con noticias y cosas que nos distraen de lo realmente importante, que es escuchar a Jesucristo y seguir sus caminos. Entonces, pensemos cómo tenemos que cuidar los buenos ambientes. Pienso ahora en las familias, ¿sí? En las que están participando de la Santa Misa desde sus hogares. ¿Cómo tenemos que disponer en casa un ambiente favorable para que nuestros hijos escuchen la voz del buen pastor? Que haya ambientes de caridad, un ambiente de silencio, por momentos al menos, un ambiente de piedad, de oración, porque ahí particularmente podemos percibir esa voz sutil de Jesús, buen pastor. Fíjense cómo Jesús quiere seguir siendo pastor a través de sus ministros. San Pedro, como sucesor, como vicario de Cristo,
toma la palabra autorizada y dice algo muy fuerte, ¿no? Aquí, en la lectura que hemos escuchado, el día de Pentecostés, dice que tomó la palabra Pedro, como acostumbrado a seguir al buen pastor, dice, tomó la palabra y dijo, que se pongan a salvo de esta generación perversa. Una palabra, es un trueno decir esto, ¿no? En ese contexto, en ese ambiente. Y es una palabra autorizada. Es decir, San Pedro dice, ojo, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. No tienen que ser más de lo mismo. Ojo, que no quedar atrapados, ¿sí?, en los tentáculos de esta generación perversa. Nosotros seguimos al buen pastor Jesucristo, no seguimos a los poderosos de este mundo, ¿no?, a los que manejan esta generación perversa, ¿no? Entonces, muy importante que siga habiendo personas que con la autoridad de Cristo hablen así con la fuerza de la verdad, ¿no?, con la fuerza del buen pastor. Pidámosle entonces al Señor que quiera seguir bendiciendo a la Iglesia y particularmente a nuestra familia religiosa de Cristo Rey con muchas y santas vocaciones sacerdotales y religiosas.